Muy buenas noches, días o tardes. Hoy les tengo un video a razón de dos motivos. Primero, la agenda de algunos de nuestros colaboradores se ha visto truncada por diferentes motivos. Unos simplemente no demuestran interés y otros motivos de razón mayor en los que ojalá todo salga bien. Y el otro es por el tema de que he estado navegando el tiempo que de hecho comenzó todo esto desde la época del COVID. Yo estuve navegando mirando crímenes atroces que se han cometido en Colombia que no tengan que ver precisamente con el conflicto armado. Y recordé un recordé una noticia que yo vi cuando tenía 12 años. Cuando yo tenía 12 años, eso fue, no, 11 años, tenía 11 años por ese entonces, ese año cumpliría los 12. El 24 de mayo del 2021, a las, por la mañana, en el día a día, un programa para los que no son de Colombia que ven este video, el día a día es un programa matutino. Me imagino que cada uno en sus respectivos países tiene sus propias versiones. Ese día sale la noticia de una horrible noticia de un crimen que conmocionó a un país entero, que de hecho desgraciadamente, como la mayoría, como es el ser humano, se necesitó de una gran tragedia para que hubiera un verdadero cambio o que se hiciera algo. Y hoy hablaremos de eso, aunque obviamente han habido muchos otros crímenes eh, que, que han trascendido desgraciadamente en el inconsciente colectivo de los colombianos. Ahí tenemos a Gravito, ahí tenemos a Uribe Noguera, ahí tenemos a un montón que en sus momentos me falla la memoria. Así que hoy he escrito este guión para conmemorar también, porque hoy no sé a cuándo iré a subir esto, pero hoy se conmemoran 9 años desde el feminicidio de Rosa Elvira Celi, la madre, hermana, amiga y compañera de colegio, de que fue brutalmente ultrajada por un, un compañero de colegio, un compañero de estudios, mejor dicho. Y quería hablar más que el morbo, que contar la atrocidad. Yo quería también hablar sobre todo de cómo es que hay veces que pareciera que todo conspira para que se nazca la tragedia. Y hoy empezaremos a hablar de ello. Así que aquí les voy a presentar. Todavía no he encontrado ninguna presentación. Todo a su debido momento. Ok. Rosalvira Celi. 9 años de un crimen que consternó a un país. Sin importar cuándo suba este video, debo decir que escribo este guión el 24 de mayo de 2021, 9 años después de la violación y asesinato de Rosalvira Celi, en el Parque Nacional de Bogotá. Decidí hacer este tipo de videos porque estuve leyendo e informándome de crímenes que han cambiado un país, que parece paralizado en el tiempo en cuanto a sus leyes y cómo los agentes de esta de esta parecieran momias sordas y seniles que solo entienden con gritos en formas de estallidos sociales o la fuerza mediática. Desde grafiteros tiroteados por la espalda, un niño secuestrado por su padre y abusado sexualmente, un millonario que secuestró a una niña indígena para saciar sus filias, un coronel que asesinó a su esposa y la hizo picadillo, y cómo olvidar al mayor asesino serial en el mundo aún con vida. Bueno, la historia colombiana está llena de tragedias y para mis compatriotas que vean el video conocerán algunos de los casos mencionados, otros no tendrán ni idea, pero todo a su debido tiempo. Colombia es una tierra hermosa, llena de tragedia. Yo les contaré sobre las víctimas, el victimario,
las fuerzas de la ley que ya tomaron de costumbre fallar y quizás lo único bueno que se puede sacar de este crimen que jamás debió suceder. Hoy hablaremos del caso de violación y asesinato que recordó a una nación olvidadiza que aún vivimos en un oscurantismo donde la vida no vale mucho y el de las mujeres mucho menos. Como en todo país, más recurrente desgraciadamente, en el tercer mundo y en Estados Unidos, siempre habrá una noticia cada tanto que deje una marca, que haya hecho mella en el inconsciente colectivo de una nación. Hace unos años tuvimos el caso de Uribe Noguera, que colocó sobre la palestra nuevamente el poder de los ricos para zafarse de las garras de la ley, lo que en mi patria se ilustra con un dicho: la ley es para los de Ruana. Y gracias a la atención mediática de los medios y a la indignación justificada, se logró una condena de 52 años en una prisión de máxima seguridad donde compartiría la celda con la crème de la crème, lo peor de lo peor que ha parido mi patria. Hablamos de asesinos seriales, violadores en serie, terroristas, criminales de guerra. Ahí es donde en estos momentos este personaje se pudre. ¿Pero qué tiene que ver esto con el tema que nos llama para este video? Tiempo al tiempo. El caso de Uribe Noguera me hizo recordar el poder que tiene la masa, los medios de comunicación y la presión que impone el seguimiento de los medios de comunicación para que los victimarios terminen tras las rejas. Ese fue el caso del fatídico año 2012. Recuerdo despertar para ir al colegio que estaban dando en el Caracol día a día, cuando entonces la transmisión fue interrumpida. Esto normalmente se hacía en aquel entonces para avisar de la captura o muerte de algún líder guerrillero. Recordemos que esa era la era Santos. Pero en este caso era una noticia local de Bogotá. Una mujer había sido violada y encontrada consumida pendiendo de un hilo en el Parque Nacional. El tema ya era noticia, pero tomó mucho más fuerza después de 5 días. Esta murió. Entonces ya era una noticia mediática. La mujer había muerto en el hospital y empezaron los rumores, la consternación y las ansias de encontrar un culpable. Comienzo desde el principio, no como espectador, sino como alguien que buscó en la hemeroteca virtual para informarse para este video. Sin embargo, si encuentran alguna falla, algún error, algo que me haga trastabillar, un bulo que me haya dejado llevar, cualquier crítica es totalmente bienvenida. Rosalvira Celi, o Rosa, como su hermana se refería a ella, era una mujer de 35 años, madre de una niña de 12. Rosa intentaba validar su bachillerato en aquel entonces. En la noche del 23 de mayo del 2012, después de una jornada de estudios y trabajo, puesto que esta en estos momentos trabajaba como vendedora ambulante, muchas personas, muchos de los testimonios que usted puede encontrar en la red, encuentra que siempre tuvo buenas relaciones con la gente a su alrededor. El hombre que la contrató para trabajar en este puesto, inclusive daría tiempo después una información valiosísima que daría a entender cuál fue el motivo de cuál fue el resultado de la muerte de esta mujer. Ok. Rosa Elvira va con 2 compañeros a un bar en la localidad de Chapinero a festejar, como cualquiera lo haría después de un largo día de trabajo, de cualquier día de trabajo. Según uno de los testigos, uno de sus acompañantes de esa noche, Rosa ingestó un poco de cerveza y procedió a irse. El otro compañero le propuso irse en su motocicleta y llevarla a casa. Esta accedió, puesto que no era la primera vez y de hecho varias veces se les había dicho que el hombre siempre la acompañaba, inclusive se bromeaba con que parecía su novio. Me entenderán algunos que viven en Colombia cómo son ese tipo de bromas. La fiscalía averiguaría más tarde que el compañero que accedió a llevarla en moto sería el victimario, Javier Velascos Valenzuela. Javier Velascos, para empezar a abreviar. Lo que se sabe aquí en adelante viene la confesión del victimario, las conclusiones de los forenses y la llamada hecha a la línea de emergencias. Y claro, ni hablar de los doctores que se encontraron con tal dantesca escena.
El día 24 de mayo, a las 5:10 de la madrugada, se recibe una llamada en la línea de emergencias 123. Se escucha la voz de una agonizante Rosa. Auxilio, auxilio. El policía intenta tranquilizar a la víctima diciendo que la están buscando. La línea se corta. A las 5:15 de la madrugada del 24, un teniente de la policía vuelve a llamar y le pide a la víctima que deje encendido el celular para permitir escuchar el sonido del ambiente y poder ubicarlo. La mujer cuelga. A las 5:25 la policía llama de nuevo. Rosa, cada vez más débil, dice ver muchos árboles. El teniente pregunta si escucha agua. Esta lo confirma y el teniente deduce que se trata del río Arzobispo en el Parque Nacional. A las 5:45 la policía intenta mantenerla en la línea. Esta responde: me estoy muriendo. Un patrullero encuentra una escena que los periódicos más tarde describirían como una sacada del medievo. Se encuentra una mujer moribunda, desnuda de la cintura para abajo, en un charco de su propia sangre. La ambulancia la recoge. A partir de aquí, en su momento se especularon muchas cosas. Que el paramédico le preguntó a una mujer violada y moribunda que si tenía seguro médico, que la policía tardó una barbaridad en encontrarla, que en un inicio el operador de la línea de emergencias no parecía creer la denuncia que llegaba con la llamada de la víctima, y un largo etcétera. La verdad es que cuando Elvira llegó al hospital Santa Clara, a 15 minutos del Parque Nacional, los doctores encontraron una lesión en la cabeza, que luego se sabría que fue hecha por el agresor con un casco de moto para inmovilizarla, una apuñalada en la espalda, hipotermia y evidencias de una violación, además de restos vegetales en la zona, o sea, signos de empalamiento con una rama encontrada en el sitio. Al entrar en la ambulancia, Rosa estaba aturdida, pero seguía consciente. Dicen los patrulleros y bomberos que la encontraron que esta pudo caminar hacia la ambulancia. Ella, antes de entrar en estado crítico, logró decirle a la policía quién le había hecho aquello. Era un conocido, que después de una noche de cervezas con dos amigos, uno de ellos la llevó en la moto. La llevó al parque en contra de su voluntad. Luego este la golpeara con un casco, momento en el que perdería el sentido y donde se consumaría la violación. Al llegar al hospital, Rosa perdería el conocimiento. Sería internada, entubada y puesta en el quirófano, donde lucharía por su vida durante 5 días, hasta que debido a sus heridas producidas durante el asalto sexual, estas provocaron una peritonitis, puesto que, como contamos anteriormente, el hombre con el que trabajaba Elvira había contado que ella sufría como una especie de dolor en el estómago que no la dejaba tranquila. Ella decía un dolor en el colon, tenía que ver con el colon. Sin embargo, como podrán suponer, eran indicios de apendicitis que el asalto hizo que se convirtiera en una peritonitis que daría fin a su vida, dejando huérfana a una niña de 12 años y un país bañado con la noticia aterradora de su caso. El país entero pediría justicia ante brutal acto. De hecho, se hicieron marchas contra la violencia de la mujer, se hicieron documentales, que más tarde hablaremos de forma más profunda al respecto. En los días posteriores del asesinato y la violación, la fiscalía haría las indagaciones pertinentes. El hombre que acabaría con la vida de Rosa era un compañero del colegio, Manuela Beltrán, en el que estudiaba Rosa Elvira. Varios conocidos de estas hacían bromas de que sí eran novios. Su nombre, ya lo dijimos anteriormente, Javier Velasco. Según la coordinadora de la Manuela Beltrán, Javier Velasco era un alumno modelo, muy aplicado y participativo. Estudiaba en la jornada nocturna y de día dedicaba a ensamblar computadores. Nunca hubo quejas de él en el colegio. La coordinadora Dolly Estela Vergara añadiría que después del suceso en el Parque Nacional, Javier llegó nervioso y rojo, con una actitud muy extraña en él. Para la persona de a pie, era un ciudadano corriente. Sin embargo, la policía ya lo tenía con orden de captura y los cargos que aparecieron en la prensa harían enardecer a los que veíamos el noticiero del día a día en Colombia, desbordándose de indignación.
El 1 de julio del 2012, Javier Velasco fue apresado por agentes de la Fiscalía. Los medios no tardaron en revelar los antecedentes que éste tenía. Homicidio, del que se libró alegando demencia, causa que usaría en su defensa en el caso Celi. Acceso carnal violento a sus hijas biológicas. Acceso carnal es la forma en la que se dice en la jurisprudencia colombiana violación para los que son fuera del país, por lo que tenía orden de captura en el momento del feminicidio del Parque Nacional. Javier confesaba el crimen, pero alegaría que no estaba en sus facultades mentales a la hora de cometerlo. Digo, y cito, cuando llegamos al parque todo se me hizo borroso hasta llegar a mi casa. La defensa del imputado negaría el cargo de homicidio agravado, puesto que el acusado defendió que lo que había hecho no era con la intención de asesinar a Rosa, sino que la inacción de los cuerpos de emergencia propiciaron su muerte. La hermana de Rosa diría en varios medios de comunicación las negligencias cometidas tanto por la línea de emergencias, que como dije anteriormente tardaron mucho en encontrar a la víctima, y según un documental hecho por Caracol Televisión, el operador respondería con incredulidad, casi como si fuera una llamada de broma. Los paramédicos, que tenían un hospital militar a pocos minutos del parque, con recursos suficientes para atenderla, y otro hospital mucho más cercano que el que finalmente ingresó. Y la fiscalía, que aún con antecedentes y una orden de captura por el crimen contra sus propias hijas, Javier Velasco seguía en libertad, donde cometería el último crimen que lo condenaría, no sin antes provocar un dolor incalculable. En el lado de la víctima estaba un personaje muy particular en lo que es la fauna colombiana, Abelardo de la Espriella. Como dato curioso, tanto para los que somos de Colombia y entendemos el tema colombiano y tanto para los que no, Abelardo de la Espriella es reconocido en el ámbito político y en el tema de derecho por defender a muchos políticos indicados de lo que es conocido en Colombia como parapolítica, senadores, congresistas, untados en corruptelas y diferentes actos que se han cometido durante el conflicto de paramilitares y narcotraficantes. Pero es una historia que a lo mejor exploramos en otro momento. Ahora, regresando. En Colombia no existe tal cosa como la cadena perpetua. La máxima condena es de 60 años de prisión. La condena por homicidio agravado, acceso carnal violento y tortura es de 60 años. Pero si el condenado confiesa en muchos casos, se le rebaja la sentencia a la mitad. Véase el caso de Luis Alfredo Garavito. En este caso, la reducción de la condena fue de 12 años, siendo el total de 48 años condenado. Según de la Espriella, que si hay algún abogado entre el público, me lo puede hacer saber, fue un hito en la jurisprudencia colombiana, donde ha sido la reducción más baja que pudo conseguir un sentenciado, la sentencia más baja a un acusado que confiesa su crimen. Claro, podría hablarle de los exámenes psiquiátricos, hablarles en más detalle de la defensa, de las evidencias, pero en este caso el agresor fue encontrado rápidamente, condenado y en teoría pues, se hizo justicia. En el caso de Rosa, pero ese no fue el motivo de este video, sino de hablarles de cómo este caso cambió al país y cómo un sistema lento e ineficiente le falló a Rosa y a miles de mujeres que mueren a diarios por violencia de género. En su momento, cuando era niño, recuerdo que después del caso de Rosa Elvira salieron notas periodísticas, documentales donde hablaban del feminicidio en Colombia, casos igual o más atroces donde mujeres eran maltratadas, abusadas y asesinadas por sus parejas, sus acompañantes, amigos, padres. Sin embargo, lo doloroso de este asunto es que para que el país alzara la voz, pidiera un cambio, o al menos que alguien hiciera algo para que se diera este cambio, debió morir de una forma atroz una mujer, madre, hermana, estudiante y amiga, como muchas otras, para que el tema del feminicidio saliera del oscurantismo y nos hiciera dar cuenta que Rosa solo era una entre miles que sufren y desgraciadamente sufrirán, hasta que no se haga algo al respecto.
El caso de Rosa dio a pie a la ley Rosa Elvira Celi, ley 1761 de julio de 2015, que tipifica al homicidio como un delito autónomo, hace más duras las penas para los que incurran en este delito y especifica más cuando un caso es feminicidio o no. Para concluir, Javier Velasco Valenzuela hoy está cumpliendo una condena de 48 años de prisión por el crimen. En el momento del allanamiento que hizo la fiscalía en su casa, se encontró con un reloj, probablemente trofeo de la de Rosa, trofeo que tomó después de la violación y asesinato, y una carta de amor o de perdón, depende de la fuente que ustedes consulten, eh, dirigida a Rosa, dirigida a mi amor eterno. Decía tal carta donde, según los medios, pedía perdón por lo que había hecho. Hoy purga su condena en la cárcel La Modelo en Bogotá. La familia de Rosa cada año visita la lápida en conmemoración de Rosa. Ni una rosa más, dice el epitafio situado en el Parque Nacional, la escena del crimen. Y para terminar, desgraciadamente, nada que han sido buenas noticias, pero digamos que esta es una agridulce. Según datos del 2020, se han condenado a más de 700 personas bajo la ley 1761 del julio de 2015 por feminicidio. Desgraciadamente, durante la pandemia, el feminicidio se disparó. La ley Rosa Elvira Celi no fue el final de la violencia contra la mujer en Colombia, sino un humilde inicio. Pero si es el inicio, ¿cuál es el camino? Aunque ya sabemos cuál es el fin. Espero que este video les haya gustado. Debo admitir que fue un video que me costó mucho hacer, debido a que intenté, intenté en lo más posible no, no adentrarme tanto en la brutalidad del asesinato, porque créanme, hay muchos más detalles en la internet. Lo único que debo decir en estos momentos es que cuídense y cuiden a los suyos, y parar para avanzar.